Y decimos que el ángulo es la abertura formada por dos rayos que parten de un punto en común llamado vértice. El ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen en común. A las semirrectas se les llaman lados y al origen como un vértice, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una pequeña tabla, una descripción, clasificación de todos los ángulos. Tenemos los ángulos según su apertura, según la posición relativas, según la medida y según las construcciones con reglas y compás. Según la apertura, se clasifican en agudo, recto, obtuso, llano y completo. Según sus posiciones relativas en consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Según su medida, pueden ser en grado sexagesimal y su construcción con regla y compás es a partir de una bisectriz de un ángulo. Regresamos a los ángulos agudos, rectos, obtusos y llanos. Se pueden subdividir en ángulos complementarios y en ángulos suplementarios. Y según la medida obviamente a través del sistema sexagesimal, que son los grados, pues es a través del uso del transportador. Y esta es la clasificación de los ángulos y el cómo poder llevar a cabo su medición. Y tenemos acá ya esta tablita donde nos presenta los ángulos según la medida. Decimos ángulo agudo, característica, mide menos de 90 grados. ¿Sí? Ahora, ángulo recto mide exactamente 90 grados. Ángulo obtuso mide más de 90 grados. Ángulo llano mide 180 grados. Ángulo convexo mide menos de 180 grados o menos que el ángulo llano. Y el ángulo cóncavo es el que mide más del ángulo llano, pero menos, obviamente, de 360. Esto es una pequeña clasificación. Continuamos. Ángulo nulo es aquel que mide 0, ¿de acuerdo? Y ambas rectas coinciden o están en la misma posición. Puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser inclinada. Es decir, no tiene que haber separación entre ellos y por eso es ángulo nulo. Ángulo completo es aquel que da exactamente la vuelta a la circunferencia y mide 360 grados. Y ángulo negativo es aquel que se desprende de la parte de arriba hacia abajo y se mide o mide menos de 60 grados. ¿De acuerdo? Como una aclaración o como una observación, los ángulos negativos giran en sentido horario, es decir, en el sentido en que se mueven las agujas del reloj. Menos 30 grados es igual a 360, menos 30 grados es igual a 330 grados. ¿Sale? Es decir, menos 30 grados equivalen a que si nosotros midiéramos 180 grados, 330 grados. ¿Sí? Esa es la característica. Ahora, ¿cuáles son los ángulos consecutivos? Bueno, son aquellos que tienen un vértice en común y un lado en común. En este caso, en la ejemplificación, tenemos el ángulo alfa, está compuesto por esta línea. Por esta línea es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. ¿De acuerdo? Y el ángulo beta está conformado a partir del segmento que termina el ángulo alfa y se complementa con este otro. Y ya tenemos aquí el ángulo. Si nosotros sumáramos el ángulo alfa y el ángulo beta, nos da un ángulo obtuso, es decir, menor de 180 grados, pero mayor de 90. Ángulo adyacente
Ahí, ¿dónde estoy? Ángulo adyacente son aquellos que tienen el vértice y un lado en común y otros lados situados uno en prolongación del otro, formando un ángulo llano. Es decir, acá tengo toda esta línea, ¿de acuerdo? Y se puede decir que todo esto, el ángulo beta, es el ángulo llano. Sin en cambio, el ángulo adyacente es el que se forma aquí en el ángulo alfa. Y tenemos lo que es su separación, por eso es ángulo adyacente, ¿sí? Y obviamente ambos forman un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Consecutivo, menor de 180, adyacente igual a 180. Ángulos opuestos son los que tienen un vértice en común. Los lados de uno son prolongación de los otros dos lados. Es decir, aquí tengo esto, la famosa X. El 2 es opuesto al 4 y el 1 es opuesto al 3. Por lo tanto, como son opuestos, se dice que el ángulo 1 es igual que el ángulo 3 y el ángulo 2 es igual que el ángulo 4. Ángulos complementarios. Es la suma de dos ángulos y tiene que dar exactamente 90 grados. ¿De acuerdo? Eso es un ángulo complementario. Se suman dos ángulos y su valor tiene que ser exactamente 90 grados. Ángulos suplementarios es cuando de igual forma se suman dos ángulos y su valor tiene que ser igual a 180 grados. No hay mucho problema con todo esto. Y ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, donde el ángulo A es igual al ángulo C. El ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Ahora tenemos acá rectas cortadas por una secante. Esta línea, la línea R y la línea S son paralelas, ¿de acuerdo? Sin embargo, son cortadas por la línea T. Y tenemos que identificar el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo B es igual al ángulo C, el ángulo E es igual al ángulo H y el ángulo F es igual al ángulo G. Y es lo que está aquí presente. Bien, hasta acá chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No. Entonces, ángulos alternos externos. Fíjense, a partir de las paralelas que están cortadas, externos es el 1 con el 4. El otro externo sería ¿quién? Si este fuera el 2 y este sería el 3. Externos alternos. Me regreso acá. Externos alternos. Es el B con el G. Y es el A con el H. Alternos internos. ¿Cuáles serían, chicos? Vamos trabajando bien. Ángulos conjugados. Es aquella donde la suma del ángulo beta más el ángulo alfa es igual a 360 grados o a su equivalente igual a 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden si en los ejercicios no viene el valor de 360 grados y es igual a 2pi, bueno, estamos hablando de ángulos conjugados. Si el complemento del ángulo X es 2X, ¿cuál es el valor de X en grados, chicos? ¿Quién me podría dar la respuesta a esto?
Serían 45. Sería 45. ¿Por qué 45? Es 30. ¿Mandé? Yo digo que es 30. Es 30. A ver, ¿cómo sería su planteamiento? Porque si sumamos 2x más x, esto nos da un ángulo de 90 grados. Entonces hacemos una ecuación, 3x igual a 90, y vamos despejando. Ok, muy bien. Sí, es correcta esa afirmación. El valor del ángulo X es de 30. ¿De acuerdo? Porque es un ángulo recto. Y una parte dice que es 2x y la otra es x. Pues obviamente, como es su compañero, pues son 3x y esto es igual a 90. Por lo tanto, x es igual a 30. Muy bien. Muy buena observación. ¿Quién habló que no lo detecté? Porfa. ¿Quién me dio la respuesta? Fui yo, Gonzalo. Ok, Gonzalo, te lo anoto para participación. Gracias. Ahora, pasamos con este. Si el suplemento del ángulo X es 5X, ¿cuál es el valor de X? 30 otra vez. ¿Sí escucho, mija? 30. 30. ¿Por qué? Pues igual que en el ejercicio anterior, son 6x entre 180. Bueno, 180 entre 6. ¿Ok? ¿Por qué 180? Porque es un ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿Por qué es un ángulo? Adyacente. No. Es un ángulo llano. ¿Sale? Es el de 180 grados. Es el llano. Pero está muy bien el razonamiento. ¿Puedes volver a hablar, compañera, para que te vea, anote yo? ¿Te vea? Sí. Ok. Ana, muy bien. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, estos simples ejercicios me sirven para saber cómo van ustedes aprendiendo o van captando las ideas. Ahora, determine los dos ángulos X, Y, cuya suma es 90 grados y cuya diferencia es 10. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente planteo la solución de la siguiente forma. X más Y tiene que ser igual a 90 y X menos Y es igual a 10. Irónicamente, estamos trabajando con un sistema de ecuaciones simultáneas, donde tengo tanto el valor de X como tengo el valor de Y obviamente los valores de 90 a 10. ¿Y qué hacemos? Pues le ponemos una línea abajo y empezamos a reducir términos, ¿de acuerdo? X más X, 2X, más Y menos Y se cancelan, 90 más 10 nos dan 100. Estamos en esta parte. Entonces, X es igual a 100 sobre 2 y X es a 50. Como ya conocemos el valor de X, lo sustituimos en la primera ecuación. 50 más Y es igual a 90, Y es igual a 90 menos 50, Y es igual a 40. Por lo consiguiente, ya para la comprobación que tenemos, 50 más 40, 90. 50 menos 40, 10. Y así es como encontramos la solución. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, Todo profe. bien. Ok. Ahora, pasamos a este otro ejercicio. Dice, hállense dos ángulos complementarios tales que su diferencia sea 30. Ok. ¿Qué es un ángulo complementario, chicos? Según las definiciones. ¿Alguien le puso atención? ¿Alguien se acuerda?
Los que suman 90 grados. Ok, muy bien, muchas gracias. Permíteme, compañero, deja visualizar. ¿Quién eres? ¿Puedes volver a hablar por tu participación? Ok, de Go. igual forma, Gonzalo. Gracias. Entonces, un ángulo complementario es aquel que está conformado por dos ángulos y su suma es de 90. Pero si aquí me dice que la diferencia es de 30, entonces decimos que x más y es igual a 90 y x menos y es igual a 30. Hacemos lo mismo, la reducción del sistema de ecuaciones. 2x es igual a 120, x es igual a 60. Sustituimos en la primera ecuación y decimos que y vale 30. ¿Sí? De forma intuitiva, si yo tengo claro que el ángulo complementario es aquel que está conformado por dos ángulos y su valor es 90, puedo decir que un ángulo, si ya tengo el valor de 1, es 30. Por default nada más digo 90 menos 30 es igual a 60. Es lo que está aquí abajo representado. Sin embargo, es necesario, por cuestiones de pedagogía y metodología, el que expresen ustedes la resolución a través de este sistema de ecuaciones, de reducción de ecuaciones. Por eso es que hay que hacer el procedimiento. Siguiente. Hállense dos ángulos suplementarios, tales que uno sea 20 mayor que el otro. Es decir, que sea mayor en 20 grados. ¿De acuerdo? Entonces decimos que x más y es igual a 180 y x menos y sea igual a 20. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Si dice que sea mayor a 20. Porque la diferencia entre ellos tiene que ser igual a 20. 90 más 90, 180. Pero 90 menos 90 es igual a 0. Por lo tanto, tengo que poner acá la diferencia o el resultado, el cual significa que debe de ser mayor. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido. ¿Y ahora qué decimos? Bueno, esto lo pongo en términos de x. Hago mi sustitución. X es igual a 20 más y. Lo pongo aquí arriba. Y más 20 es igual a y igual a 180. 2y es igual a 180 menos 20. 2y es igual a 160 y y es a 80. Hago esta otra parte y decimos que x vale 100 y que y vale 80 y la diferencia entre ellos es de 20 sí, la diferencia o es mayor a 20, 80 para llegar a 100 le faltan 20. ¿Sí? Entonces tenemos esta parte. Cuando hablamos de perpendicularidad, ¿sí? Se dice que en geometría la condición de perpendicularidad se da entre dos entes geométricos que se cortan formando un ángulo recto. La perpendicularidad es una propiedad fundamental estudiada en geometría y trigonometría. Por ejemplo, en el triángulo rectángulo, que posee dos segmentos perpendiculares, la noción de perpendicularidad se generaliza a la ortogonalidad. Ok, en pocas palabras, un eje perpendicular, o se dice que dos rectas son perpendiculares, cuando una corta a la otra y forma perfectamente ángulos de 90 grados. Es decir, el segmento AB es perpendicular al segmento CD. ¿Por qué? Porque forman exactamente perpendiculares o ángulos de 90 grados. Aquí abajo lo concluyo. A, origen con C, ¿sale? Es igual a ¿quién? A C, origen B. Y B, origen D, es igual a origen D.
y todos esos equivalen a 90 grados. Bien, empezamos con lo bueno. Ya pasamos de lo sencillo, los conceptos básicos, ahora venimos acá con estas propiedades o con este tipo de ejercicios, de actividades. Dice, si por un punto exterior a una recta se traza una perpendicular y varias oblicuas, se verifica. Tengo mi punto A, B, C, y yo trazo una perpendicular desde A y genero el punto C. Tengo 90 grados, ¿de acuerdo? El segmento perpendicular comprendido entre el punto y la recta es menor que cualquier segmento de las oblicuas. ¿De acuerdo? Entonces decimos que el segmento AC es perpendicular al segmento B con D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el segmento AC, ¿de acuerdo?, es menor que el segmento AB. Y el segmento AC es menor que el segmento AD. Estoy con este párrafo. ¿Preguntas antes de que siga avanzando? No, profe. No, profe. No. Ok, nada más hago un comentario antes de que pasen la asistencia. ¿Por qué es menor? Bueno, si nosotros, en mi caso, en mis tiempos arcaicos, esto nosotros lo aprendimos con un hilito y un lápiz, el famoso compás de hilo. Nos decían nuestros docentes en ese entonces, a ver, del segmento AB va a valer 5. El segmento AD va a valer 7. Y esto, pues obviamente, la distancia que tenía que ser. Ok, lo trazábamos. Luego, clavábamos con un alfiler el hilo en el punto A y trazábamos esta línea. Esta vale 5, esta vale 7. Vamos a decirlo que esto valiera 4,5, por dar un número arbitrario. ¿De acuerdo? Esto fuera 4,5. A la hora que yo traspaso o hago aquí hago el arco, porque es un arco, del punto C para el punto B, me quedaba mi hilo o mi marca por acá. Y de igual forma, del punto C para este lado, el hilo me quedaba por acá. Entonces era como comprendíamos que el segmento AC era inferior o menor que el segmento AB, y al mismo tiempo el segmento AC es inferior o menor al segmento AD. Y es lo que aquí está expresado. ¿De acuerdo? Esa era la observación que les quería yo hacer. Ok. Entonces, esto era lo que estábamos viendo, los ángulos. Por qué la recta es menor. Ahora, se dice, de dos segmentos de oblicuos pies no equidistan. Desde el pie de la perpendicular es mayor aquel que tiene mayor distancia. Ok, está mal acá escrito. Dice, si el segmento BC obviamente es menor que el segmento CD, da como consecuencia que el segmento AB sea mucho más pequeño que el segmento AD. ¿Sale? Entonces, eso es a lo que hace referencia. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Si una recta es perpendicular a otra, esta es perpendicular a la primera. Y empezamos con los términos de paralelismo. Dos rectas pueden ser del mismo tamaño. En este caso están definidas por el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Entonces decimos que el segmento AB
es paralelo al segmento CD. ¿Sí? Así de fácil. No entremos con mucha teoría que luego está mal redactada o está mal, no se entiende y enreda. Luego dice, dos rectas en un plano paralelo a una tercera son paralelas entre sí. Segmento AB, segmento CD y el segmento EF. Esta AB es paralela a CD, pero AB también es paralela a EF. CD es paralela a EF. ¿De acuerdo? Siempre hay que estarlas tomando en números de pares. Por ejemplo, nada más voy a enunciar los extremos de este lado. A es paralelo con C y A es paralelo con E. No importa la distancia. Pero al mismo tiempo, C es paralelo con E y C es paralelo con A. ¿De acuerdo? Si la distancia entre C y A son 2 centímetros y la distancia entre C y E son 5 centímetros, no importa la distancia. ¿Por qué? Porque los segmentos son paralelos. A eso hace referencia a esto. Ahora, por un punto exterior a una recta se traza una y solo una paralela a ella. Ok. ¿Qué significa esto? C es paralelo con A. Por lo tanto, P, ¿a quién es paralelo, chicos? El punto P, ¿a quién es paralelo? AB. Muy bien, al segmento AB, o en este caso, como lo estamos manejando a una sola letra, el punto P es paralelo a A. Muy bien. El de abajo. Si una recta L1 es perpendicular a L2, también es perpendicular a toda paralela a la recta L. Acá tengo L2, L3, L1. Lo mismo, lo corto. L2 es paralela a L3. Por lo tanto, L1 es paralela a L3. ¿Sí? Eso es a lo que hace referencia. Mi pregunta es, ¿hay alguna duda al momento con esto? No, profe. No, profe. No. Ok. Bien. Viene lo bueno. Bueno, digo que es lo bueno porque ya basta de tanta teoría. Es mucha teoría. Y ya quiero empezar a hacer práctica con ustedes para que no se aburran. Dice, se llama triángulo o trígono en geometría plana al polígono de 3 lados. Los puntos comunes a cada par de los lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene 3 ángulos interiores, 3 pares congruentes de ángulo exterior, 2, 3 lados y 3 vértices, entre otros elementos. Y tengo todo esto. Para participación voy a dar 3 participaciones. ¿Quién me explica este? ¿Quién me explica este? ¿Y quién me explica este? Tienen 5 minutos para analizarlo y doy participaciones a 3 personas que me hagan este comentario o que me expliquen, me traten de explicar qué significa cada gráfica, por favor.
yo le puedo explicar el primero. A ver, permíteme. Nada más deja ubicarte. Ahora sí puedes hablar. ¿Eres Axel? Ajá. Ok, adelante, Axel. Entonces, explico el triángulo conforme a las fórmulas que están aquí. Así es, por favor. Ok, entonces se dice que el ángulo A más 2B, que es también un ángulo, es igual a A más 2C igual a 180 grados. Entonces, como es un triángulo equilátero, los ángulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, se hace 180 entre 3, que sería 60. Entonces, ya ahí tengo el valor de los ángulos. Entonces, puedo decir que A vale 60 más 2 y sustituyo B, que también vale 60. Haciendo esa fórmula sería 60 más 120 y tendría 180 ahí. Pero también me dice que es igual al ángulo A, que es 60 grados, más 2C, sustituyo C por 60 grados también. Y pues resultaría lo mismo de la primera fórmula, sería 60 más 120 nuevamente, y entonces serían 180. Para la segunda ecuación, es ahí lo está marcando como segundos, profe, la segunda. Sí, así es. Mm, Pero lo podemos interpretar como ángulos primos. ok, entonces puedo hacer la operación normal. Así es. Entonces, A vale 60 más 2B nuevamente, 60. Es igual a sustituyo a 60 grados, más 2C nuevamente a 60 grados. Y se dice que es igual a 360 grados, pero... Aquí marca 360 grados, pero tendría que haber Ah, sí. Bueno, entonces para sacar el segundo tengo que dividir 360 Ujú. entre 3. Entonces serían 120. Bueno, entonces la sustitución aquí sería que A vale 120 Sí. más 2B 120. Entonces haciendo la fórmula serían 120 más 240, que esto es igual a 360 grados. Y se haría lo mismo con A más 2C. Igual se sustituye A por 120 y C igual a 120. Y haciendo la fórmula sería 120 más 240 igual a 360. Ok. Muy bien, Axel. A ver, entonces, en la tercera, entonces, basándome en la segunda, entonces A vale 120 igual a 12. Ahí se ponen los valores de la primera, ¿verdad? Sí. Serían 60. Entonces, igual B lo sustituyo por 60 grados. Entonces, lo que me quiere dar a entender aquí es que el valor de A va a ser igual al valor de 2 por C y el valor de 2 por B. Y como A vale 120, entonces se hace la operación de 60 por 2, que es en el valor de C y B. Entonces serían 60 por 2, 120, que vendría siendo el valor de A. No sé si me debía explicar ahí. Sí, sí, te entendí. Ah, Sí, ok. sin problema. Entonces, igual en la última serían 120 igual a 120 igual a 60 más 60 y... Sí, profe, entonces aquí B vale 120, C igual vale 120, y también se obtiene ese resultado sumando el ángulo A más el ángulo B, que sería 60 más 60, 120,
y también se obtiene sumando el ángulo A más el ángulo C, que es 60 más 60, 120. Ok, muy bien. Bien, Axel. En cuanto a esto, estás perfecto. Sí está bien tu explicación, sí está congruente. Ahora, chicos, ¿quién me explica cada uno de los ángulos? O de los triángulos, más bien dicho. Triángulo isósceles. Ok, sí te escucho. A ver, permíteme, déjame verte aquí. Yo, A ver, adelante, Ana. a ver, pues simplemente dice que dos de los lados de un triángulo isósceles son iguales y uno de sus lados tiene que ser, bueno, es diferente. Igual lo mismo pasa con sus ángulos. Su ángulo B es igual al ángulo C y el ángulo A es diferente de esos dos. Entonces, pero pues aún así sumados tienen que sumar 180 grados. Ok, muy bien, Ana. Bien, es una explicación bastante sencilla, pero concreta. Muy bien. ¿Quién más? Falta el triángulo equilátero y falta el triángulo escaleno. ¿Quién más? Para participación. Profe, pero que no el triángulo equilátero ya lo explicó Axel. No, sí, pero Axel lo explicó en base a la fórmula que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Es lo que manejó fue este extremo, Ok, el de esta bueno, pues izquierda. Es por el eso. triángulo equilátero pues se basa más que nada en sus tres lados iguales. Los Ujú. ángulos internos, cada uno forma pues 60 grados y en total es un total de 180 grados. Ok, muy bien, déjame para visualizarte. Eres Ángel, ¿verdad? Sí, Ok, muchas gracias, Ángel. Ya te anoté tu participación. ¿Quién se quiere aventar el escaleno? Yo, profe. Ok, permíteme ubicar. Ay, perdón. Permíteme ubicarte. A ver, adelante, Regi. Bueno, el triángulo escaleno dice que todos sus lados son diferentes, por lo tanto también sus ángulos también. Como pues se muestra en la figura, pues Ujú. está diciendo que el ángulo, bueno, A es diferente de B y diferente de C, por lo tanto ninguno de sus ángulos va a ser igual. Ok, ¿y para cuál es la característica del triángulo escaleno? Que la Que suma de todos sus ángulos a que tiene que ser igual. Regi. em, Chicos, ¿quién apoya a su compañera? La suma de todos los ángulos de un triángulo escaleno, ¿a qué es igual? 180. A 180. 180 grados. Muy bien. ¿Sale? Entonces, esas son las características y lo que todo tenemos que ver con los ángulos o con los triángulos. ¿De acuerdo? No hay más. Es algo simple, pero de igual forma puede causar confusiones. Bien, vemos el siguiente. Aquí están por sus ángulos. El triángulo rectángulo debe de tener un ángulo de 90 grados forzosamente. El triángulo ocutángulo, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C tienen que medir, tienen que ser menores a 90 grados. Y un triángulo obtusángulo, sus ángulos tienen que ser mayores a 90 grados.
al menos un ángulo tiene que ser mayor a 90 grados. Estos son cuestiones de álgebra de secundaria, preparatoria, y creo que no hay mayor problema. O si alguien tiene duda al respecto a esto, rectas y puntos notables. Geométricamente se puede definir varios casos que están ligados a un triángulo. La altura es el segmento perpendicular trazado desde un vértice. Lo típico, tenemos el triángulo y siempre la altura la tomamos del punto superior y hacia abajo. Ortocentro es el punto que se encuentra en la intersección de las alturas. Ok. ¿Se interpreta ahí lo que es el ortocentro? Sí. Ok, a ver, ahora sí que me voy a agarrar de ahí. El compañero que dijo que sí. En pocas palabras, ¿en qué consiste el ortocentro? Bueno, bueno, como lo dices, la intersección de las alturas de las líneas, pero, por ejemplo, aquí parte del punto C al centro entre el punto A y B. Entonces, entre el punto A y B hay un centro, pero este a la vez parte del punto C. Por ejemplo, también del punto C y B, el centro se puede encontrar partiendo del A al centro del punto B y C. Y del segmento CA se puede encontrar el centro y partiendo del punto B al centro del segmento A y C. Entonces, trazando las líneas, pues encontramos el ortocentro del centro de cada línea, pues estaría ubicado ahí donde dice 0. Ok, muy bien, Axel. Muy bien. Ahora, otra participación. Chicos, los subtriángulos o triángulos internos que se formaron, la pregunta del millón es, ¿todos son iguales o son desiguales? Son escalenos. Son desiguales. 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 ¿Están seguros? Yo diría que iguales. Exactamente. Son iguales. Todos son iguales. Van a decir, ¿pero cómo? Visualmente o a la vista del punto C al origen, al O, puede que se vean más pequeños, pero del punto C al punto B, del punto B al origen y del origen al C, es un triángulo. Lo doblan a la mitad, ya tenemos esto. Lo traslado hacia el otro lado. Es la misma dimensión. Como ya está doblado, es esta parte. Y por último, este punto lo traslado hacia el A, dejo el punto B y es automáticamente este extremo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso concluimos que todos los triángulos de este triángulo o todos los subtriángulos de este triángulo son iguales. Es una pequeña explicación o demostración de cómo de lo que se trata esto. No sé si haya preguntas o alguien tenga alguna duda. No, profe, ya vi los triángulos. Ok, No, profe. bien. Pero más barato. ¿Qué triángulo es este? Alguien que se pueda dar una idea o alguien que lo pueda distinguir. ¿Qué triángulo es? ¿Isósceles? Isósceles. No, el isósceles tiene que tener un ángulo mayor a 180 grados y este no lo tiene. Es escaleno. A ver, espérame, el rectángulo.
No, sí, perdón. Yo cometí ahí el error. Sí, es isósceles. El escaleno es el que tiene un ángulo mayor a 180 grados. ¿Por qué el comentario? Observen. El punto A al punto C es el extremo más largo. El punto C al punto B y el punto B al punto A. El segmento AB es menor que el segmento AC, pero el segmento BC es menor que el segmento AB. Si yo trazo todos los puntos y encuentro acá el centro, ¿qué pueden decir? ¿Todos los triángulos son iguales? No. Dice que es la recta que divide en dos ángulos iguales a un triángulo interior de un triángulo. En otras palabras, tengo mi triángulo, tal vez de diferentes dimensiones, pero al colocar la bisectriz, me genera o me forma exactamente dos ángulos iguales, ¿sí? Dentro de este ángulo o dentro de este triángulo. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita, aquella que es tangente a los lados del triángulo y se encuentra en la intersección de las bisectrices de los ángulos. Mucho rollo, mucha teoría que puede confundir. Sin embargo, chicos, con números, ¿quién me dice cuáles son los ángulos iguales? O los triángulos iguales. Equilátero. Equilátero. 60 grados cada. Sí, pero con números, ¿quiénes son los ángulos iguales? El 1, Ajá. el 2, 1 con 2, muy bien. ¿Quién más? 5 Ajá. con 6, Ok, muy bien. Y por último, 3 con el 4. ok. ¿Qué significa? Una bisectriz son las líneas que obviamente dividen a la figura de forma equitativa. Y los subángulos que se forman, o los subtriángulos que se forman internamente en cada una de las divisiones, al dividirlos o al segmentarlos nuevamente, son exactamente iguales. Es decir, el triángulo o los segmentos formados a partir del punto C, del vértice C, el ángulo 1 es igual al ángulo 2, con el vértice A, los ángulos 5 y 6 son iguales, y del punto B, los ángulos 3 y 4 son iguales. A eso es a lo